Buenas tardes, ya casi buenas noches. Este es el segundo video formalmente que les grabo. Y pues vamos a hablar un poquito sobre los conceptos que vimos con Fernando Cortés y al final vamos a ver de qué trata la actividad 2 de la unidad 1. Pero antes quiero empezar la clase con un pequeño fragmento de un cuento, novela de Carlos Fuentes, que me llamó mucho la atención y que creo que es muy oportuno para nuestra materia. Y bueno, es este libro, La frontera de cristal. Es una novela pero dividida en cuentos y pues bueno, les voy a leer un fragmento que dice así. Pena porque la riqueza fue mal empleada. Vergüenza porque el presidente dijo que nuestro problema ahora era administrar la riqueza. Pena porque los amolados siguieron siéndolo. Vergüenza porque nos volvimos frívolos, dispendiosos, esclavos de un capricho vulgar y de una cómica prepotencia. Pena porque no fuimos capaces de administrar ni la vergüenza. Pena y vergüenza porque no servimos para ser ricos. Solo nos conviene la pobreza, la dignidad, el esfuerzo. Bueno, esta frase la verdad me gustó mucho porque lo que narra es un cuento donde el personaje principal es Juan Zamora, que es un estudiante de medicina y bueno, su padre fue un abogado del gobierno de López Portillo, entonces pues le toca todo el estado y la decadencia del estado de bienestar. Entonces bueno, su familia logra hacerse pues de una buena posición y pues él está diciendo pues que era una pena y vergüenza porque al final la distribución de la riqueza no fue igual para todos. Y bueno, empezamos y quiero comentarles que estos eran los conceptos que trabaja el autor. Marginación, así es como quería que viniera en su tarea, los 4 conceptos en argumentos. O sea, porque todavía no voy a decir cuál era el problema, porque sería como ayudarlos mucho a los que no han hecho la actividad. O sea, faltan un buen que no han hecho la actividad. Solo he recibido alrededor de 20 tareas. Entonces, ustedes en lista son 101. Entonces, bueno, no quiero decir cuál es el problema ni el objetivo porque me parece injusto para aquellos que sí se esforzaron en cumplir con su tarea. Entonces, bueno, aquí están los conceptos que tienen que venir en argumentos, que son marginación, que bueno, lo habíamos visto, lo vimos con Fernando Cortés, que tiene que ver con cuestiones de educación, de vivienda, o sea, de salud, con cuestiones más tangibles, infraestructura, ¿no? Es la marginación. Y después aquí viene el concepto que creo que más trabajo costó, que es el de marginalidad. Marginalidad lo vamos a dividir en dos, la marginalidad de Saliana, que vamos a encontrar aparte de la escuela latinoamericana con Gino Germani, y la teoría de la modernidad. Lo que nos va a decir Gino Germani es que al final el individuo pasa por una transición, así como los países y los estados y los países pasan por una transición en donde uno es como atrasado, pero que vamos a transitar a la modernidad y vamos a ser desarrollados. Esta idea de la escuela de Saliana de pasar de lo atrasado a lo moderno, el eje de atención es el individuo. El individuo va a ser el culpable o no de pasar de lo atrasado a lo moderno. El problema aquí que tiene la teoría es que, o sea, si la ponemos en términos actuales, tenemos un estado de bienestar justo que se refiere mucho a esta visión de Saliana que tiene que ver con el estado de bienestar residual de política social. ¿Qué quiere decir esto? Que los beneficiarios se ven como residuales del sistema y esto quiere decir que los pobres son pobres porque ellos quieren. O sea, los pobres son pobres porque no se esfuerzan, porque no trabajan, porque no ahorran, porque no se levantan temprano, porque ellos tienen la culpa. Y cualquier otra condición que esté
fuera de ellos no importa. O sea, no importa si el modelo económico no les sirve para transitar de lo atrasado a lo moderno, no importa si no hay trabajo, no importa si el salario cada vez es más bajo, no importa si hay trabajo sin seguridad social, no importa nada. O sea, la culpa es del individuo. Y eso es lo que dice la escuela de Saliana, ¿no? O sea, todos vamos a transitar de un estado que es atrasado a un estado moderno. Esta escuela recibió muchas críticas. Y bueno, entre esas críticas está la escuela económica y está también un latinoamericano, Aníbal Quijano, que dice que no, o sea que esto no puede ser en automático, que uno se vuelva moderno en automático porque pasa el tiempo y se va esforzando más y más en sus dimensiones, porque acuérdense que la escuela de Saliana trabaja dimensiones. Entonces dice que no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque existen factores externos que le frenan al individuo la posibilidad de salir adelante. Y entonces que no es solo el individuo el que tiene que salir adelante, sino que es el entorno, es la economía, es la política, es la democracia, la que juntos tienen que ligarse para poder salir adelante. Entonces, bueno, él dice, o sea, esto implica que tengamos que aumentar salarios, procuremos más bien aumentar empleo, pero un empleo bien remunerado, un empleo seguro. Aquí el problema es con el tipo de empleo, porque si bien en la escuela de Saliana podemos tener empleo, no es lo mismo tener un empleo mal pagado o inestable, o sea que tú no tengas la seguridad de que dentro de 6 meses o 3 meses o un mes te van a renovar el contrato, a que tengas un empleo con seguridad social y con antigüedad, o sea que puedas hacer antigüedad. Entonces, bueno, la escuela económica de marginalidad económica lo que dice es, nosotros nos tenemos que fijar en el ingreso, en el salario del trabajador. Y tenemos que velar entonces porque el trabajador tenga lo mejor. Y aquí, si ustedes se fijan, también se puede ubicar muy bien en un estado de bienestar. ¿Cuál sería este estado de bienestar? Bueno, pues sería un estado de bienestar corporativo. Un estado de bienestar corporativo ubica a la familia como el centro de atención, en donde el trabajador, jefe de hogar o madre de hogar, jefe o jefa de hogar, es la que distribuye el bienestar a la familia, a los hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos vamos a enfocar en nosotros gobierno, en crear empleos dignos. Y si nosotros creamos empleos dignos con seguridad social, lo que vamos a lograr es que este trabajador le va a procurar bienestar a su familia. ¿Quién es su familia? A sus hijos. Entonces, vamos a tener cubiertos la seguridad, la salud, la educación y la vivienda de los más pequeños. Por supuesto, la alimentación de los más pequeños. Entonces, bueno, esos eran como los conceptos que yo quiero que tengan muy claros. Que dentro de la marginalidad hay dos corrientes muy distintas y no necesariamente tiene que ver con que una sea anglosajona y otra sea latinoamericana. No, las dos son latinoamericanas. Entonces, hay una escuela que es de la escuela de Saliana y hay otra escuela que es la escuela económica. Y esto en sus tareas tuvo que estar muy bien definido y después, bueno, nos vamos a lo que es la exclusión social. Y para eso, pues bueno, les hice este pequeño dibujito que muchas veces hablamos como a la ligera, ¿no? Es excluido, es marginado, es marginalizado, pero ¿qué significa que sea excluido, que sea marginado o marginalizado? Entonces, bueno, les hice este dibujo. Bueno, aquí está. El marginado tiene que ver con que tiene una meta, o sea, acuérdense, escuela de Saliana, tiene una meta y está en un estado transitorio. Entonces, es marginado porque no ha llegado a ese estado, a esa meta, a ese objetivo final. Entonces, bueno, como está transitando, se convierte en marginado. Ahora, tenemos otro que si ustedes van ubicando las escuelas, o sea, ya cuando entienden las escuelas, ubican el concepto. Cuando tienen marginalizado, ubiquen escuela económica. Hablamos de un proceso de dominación. Entonces, este individuo jamás va a poder llegar a su meta
porque en el camino se están creando procesos de enfrentamiento, de dominación y de relaciones asimétricas, en donde hay un otro que le está impidiendo llegar a su meta. Entonces, bueno, ese es un marginalizado, que es un dominado. Entonces tenemos un marginado, que es aquel que simplemente está en un estado transitorio. O sea, cuando nosotros hablemos de marginado, estamos hablando detrás que tenemos una escuela de Saliana y que no creemos en este proceso de dominación. Cuando hablamos de un marginalizado, estamos hablando de que hay relaciones de poder en ese proceso para llegar a la meta. Y cuando hablamos de un excluido, quiere decir que llegó a la meta. O sea, por ejemplo, hablemos de el estado de bienestar en México, cuando fue el auge del estado de bienestar y las familias pudieron tener un patrimonio. Entonces, el individuo llegó a su meta, pudo tener un patrimonio, pero ¿qué pasa? Que una vez que llegó a su meta, ya no puede pasar adelante. Y entonces se vuelve excluido de su nueva realidad. Entonces, bueno, en la primera está en proceso, en la segunda ese proceso trae procesos de dominación y en la última llegó a la meta, pero su realidad es cambiante, entonces se vuelve excluido de esa nueva realidad. Y aquí tenemos, bueno, la idea de los nuevos pobres o, por ejemplo, cuando hay vecinos que cierran totalmente sus calles. Entonces, pues bueno, cuando te suben demasiado el predial y tú te vuelves un excluido dentro de tu propia vivienda porque no puedes seguir pagando predial o no puedes seguir pagando agua o luz porque consideran que es una zona residencial, ¿no? Entonces, bueno, tenemos así, eso es un excluido. Si ustedes se fijan, los conceptos son bien distintos y dicen, cada uno de estos conceptos tiene una escuela teórica detrás. Y eso es lo que ustedes tienen que saber, tienen que absorber ese conocimiento de las lecturas, de los autores, de los videos. ¿Por qué? Porque no podemos estar creando política pública si no tenemos una teoría detrás. Y bueno, por lo menos esta universidad está muy interesada en que ustedes siempre tengan una teoría detrás, ¿no? Y vamos a hacer hincapié en la teoría. Ahora, cerramos esta primera lectura de Fernando Cortés y nos vamos a la actividad 2. No salimos del tema, es el mismo tema. ¿Por qué? Porque yo quiero que quede muy claro este tema. Entonces, bueno, lo que tienen que hacer es un cuadro similar, donde en la primera columna pongan, bueno, en la primera van a poner lo que estoy pidiendo, que ahorita se los explico. En la segunda, marginación, van a trabajar con el concepto de marginación y van a trabajar con uno de los dos conceptos de marginalidad. Ustedes tienen que escoger si son de la escuela de Saliana o son de la escuela económica. Escojan uno que a ustedes como que les llame más la atención, porque van a tener que hacer un ejercicio con esa escuela. Entonces, después, en la primera fila van a poner qué es, o sea, la definición que ustedes ya hicieron en su resumen, la pueden abreviar muchísimo más, 3 renglones, 2 renglones, una definición concreta. Las dimensiones, sí tienen dimensiones. Después, la escuela teórica, si hay escuela teórica para cada una. De marginalidad, necesariamente tienen que poner la escuela teórica a la que se están refiriendo. Acuérdense que de Saliana y económica tienen 2 escuelas teóricas totalmente distintas. Entonces, necesito que la ubiquen. Y lo más importante de esta actividad es el ejemplo de las acciones en el actuar gubernamental. ¿Qué quiere decir esto? Que quiero que me digan de marginación, ¿cómo se traduce un concepto de marginación que habla de infraestructura, de educación, de salud? ¿Cómo se traduce eso en el actuar gubernamental? O sea, ¿cómo podemos operacionalizar esa definición que puede ser tan abstracta y tan teórica? De la misma manera, ¿cómo operacionalizamos una marginalidad de Saliana, desde la escuela de Saliana? Y no, o sea, no quiero que me inventen cosas. Quiero más bien que me digan un programa en donde ustedes ya observan que están atacando marginalidad de Saliana o están atacando marginalidad económica o marginación.
Entonces, bueno, esa es la actividad 2, que es para el miércoles 11 de octubre. Y bueno, eso es todo. Les recomiendo mucho el libro de Carlos Fuentes. Si lo quieren leer, es de verdad muy bueno. Y pues, hasta luego, bonito fin de semana.